Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras contabiliza en lo que va del 2022 más de 20 masacres registradas en diferentes sectores de la nación. Acciones que generan terror y luto entre las familias hondureñas cuando los criminales cometen ilícitos en plena luz del día o entre multitudes. El último asesinato múltiple ocurrió la madrugada del jueves en un edificio comercial en Tegucigalpa, que incluyó a un hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y un sobrino del ex jerarca de las Fuerzas Armadas Romeo Vázquez Velázquez y otros 2 acompañantes. Según el Índice Global de Criminalidad, Honduras se encuentra en el puesto 10 de 193 países con mayores índices de criminalidad, mientras que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ubica a la nación como el tercer país con la mayor tasa de homicidios en Latinoamérica y el primero en Centroamérica. No obstante, el director general de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, expone una reducción de 3 puntos en muertes violentas en comparación con el año anterior. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía frente al combate a la violencia y la criminalidad es negativa, porque aduce que el flagelo ha incrementado en 7 meses del nuevo gobierno, lo que piden una verdadera acción de contingencia contra el crimen organizado. Asimismo, se anunció la creación de una nueva dirección policial antimaras y pandillas, que realizará operativos a nivel nacional para capturar a diversos miembros de estructuras criminales. Lloro, Cortés, Colón son los departamentos de Honduras con más masacres, seguido de Santa Bárbara, Olancho, Lempira, Atlántida y Francisco Morazán, según datos del Observatorio de la Violencia. Lo anterior, la presidenta Xiomara Castro, en compañía de las autoridades de seguridad, lanzaron en Santa Bárbara la creación de la policía comunitaria en los diferentes sectores del país, para disminuir la tasa de homicidios y asesinatos múltiples. Lamentablemente, la violencia y criminalidad sigue en el país y no para. Sabemos que es difícil de predecir los crímenes, pero si se trabaja el tema de prevención de violencia en las comunidades, se va a poder reducir los homicidios, declaró Migdonia Ayestas, directora del observatorio. El director del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos, Carlos Sierra, experto en seguridad, reconoce que el tema de la criminalidad y violencia es complicado por factores históricos que abonan a su propagación, como la pobreza, desigualdad y la falta de oportunidades, entre otros. Ante la avalancha de crímenes cometidos en los últimos meses, el expresidente de la República, coordinador del Partido Libertad y Refundación Libre y actual asesor presidencial, José Manuel Zelaya Rosales, publicó en su red social de Twitter un video en el que insiste que siguen operando los escuadrones de la muerte en Honduras, mareros y pandillas afiliadas en el crimen organizado. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes 15 de julio, es un gusto saludarlos desde Tegucigalpa, Honduras, a través del Canal 11 y Radio Visión Honduras. Desgraciadamente hoy vamos a hablar de la violencia que está enfrentando el país. Ayer la muerte de 4 jóvenes, pero la violencia es a diario en Honduras. Tengo 4 distinguidos invitados para que hablemos de estos temas. Voy a saludar primero a doña Hilda Caldera, es socióloga, viuda de don Alfredo Landaverde, uno de los, yo considero, yo en ese tiempo era director de HRM, una de las personas que comenzó a revelar el tema del trasiego de drogas por el país. Honduras es un país de paso. Voy a buscar por ahí que en las narconovelas, en la RAI de Italia, en las mexicanas, se menciona Honduras. Y me acuerdo que don Alfredo Landaverde fue de frente y decía lo que pasó. Desgraciadamente estos miembros de la estructura criminal lo emboscaron y le quitaron la vida. Aquí está doña Hilda, la saludo. Buenos días, gracias por atender nuestra invitación. Gracias, licenciado Valladares.
los panelistas que me acompañan. Un placer también compartir en el día de hoy este tema tan duro, pero hay que tratarlo. Sí. Gracias. El abogado y criminólogo Wilfredo Rubio está con nosotros también. Bienvenido, abogado. Gracias por la invitación y gracias al público. Y está el comisionado en condición de retiro, abogado y criminólogo, don José Alfredo Ponce. Abogado. Buenos días, Raúl. Buenos días, Isaías Galera. Abogado Rubio, un gusto saludarlos. El abogado de profesión, médico, exdirector de medicina forense y estudioso de estos temas, el amigo Denis Castro Bobadilla. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Un placer saludarlo, Raúl. Un abrazo a la distancia. Igualmente para doña Hilda. Un placer saludarla. A Wilfredo y a usted. Y vea, ustedes son medios tocayos, José Alfredo Rubio. Y también al abogado presente como invitado. A todos ustedes, buenos días. Me tienen levantado desde hace como 7 horas. Estoy a una distancia pues notable y entonces esperando poder participar en este foro. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Bien, gracias a usted. Doña Hilda, sus comentarios iniciales. No solo el hecho de que ha muerto el hijo de un expresidente, 3 muchachos más, sino lo que está ocurriendo en el país. Sí, están nuevamente incrementándose los asesinatos. Estamos con una tasa de homicidios de 40 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Volvemos a subir. Pero lo más terrible de esto es que ya nos hemos como acostumbrado de que asesinan y aquí no pasa nada. Entonces, ayer precisamente yo lancé un comunicado, bueno, con la Fundación Landa Verde, de que tenemos que tener un estado de emergencia nacional ante esto. El 94% de los asesinatos están impunes. Eso es una invitación declarada a seguir asesinando. No hay castigo, estamos en impunidad. Además, la cantidad de personas víctimas que sabemos tanto, no sabe usted el dolor, la impotencia y cómo hacemos para que nos escuchen en el Ministerio Público, cómo hacemos. Y mire, ayer fueron estas personas, mañana no sabemos quiénes pueden ser. Ante esto, me gustaría también, además del estado de emergencia, solicitar al Congreso Nacional que pida, solicite, exija detalladamente una investigación al Ministerio Público y a la Corte Suprema, por qué hay tantos asesinatos sin resolver, qué se va a hacer, qué se necesita hacer, pero ya no podemos seguir así. Sí. Doctor Denis Castro, sus comentarios iniciales de lo ocurrido y más adelante entramos en el detalle de cómo habrían muerto y por qué. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo en cuanto a la violencia? Haciendo un resumen de lo expresado por doña Hilda, en realidad la Corte Suprema solo es un operador de justicia que se refiere exclusivamente a la acción de administrar justicia, no realiza procesos de investigación. Quienes realmente tienen responsabilidad en la falta y escasez de investigación en nuestro país, un tema, don Raúl, que usted y yo lo hemos tratado de forma particular e institucional en su momento, es la Secretaría de Seguridad, de quien depende un alto porcentaje, al Ministerio Público a través de la TIC, obviamente, y a los cuerpos técnicos de investigación que para esos efectos existen, tanto en el Ministerio Público como en la misma policía, que relacionados a los aspectos forenses. Creo que, acuérdense que la dirección de investigación como tal la tienen los señores fiscales, las pautas para qué se va a investigar, cuándo se va a investigar, la tiene el Ministerio Público y excepto que esté judicializado un problema, solamente interfiere ya un juez o patrocina un juez a petición de las partes, no a impulso que fuere exclusivamente de ellos, sino alguna parte que ya se esté conociendo cuando ya se ha presentado un requerimiento. Sí creo que, sí estoy de acuerdo, este es un acontecimiento que lo único que ha hecho es crear un impacto, pero es algo ya que venimos viendo rutinariamente.
lo que ocurrió el día de ayer, usted lo pudo notar, se ocurrió algo en Puerto Cortés, ocurrió algo de 3 policías allá por Colón. Es más, dijeron, hasta suspendieron las garantías en esa zona, una exclusión de garantías constitucionales para iniciar el proceso de investigación. Ya llevamos 2 meses o creo que 3 meses y no hay ninguna respuesta. Fueron un grupo policial a investigar, no hay respuesta, no hay nadie detenido. Solo se dijo, bueno, es que andaban de seguro en cosas irregulares. Hubo una muerte de un joven en un motel en San Pedro Sula, parte sin novedad. Seguimos con impunidad. Un joven que le murió también de algo de fútbol, está en impunidad. La fiscal, oiga bien, la fiscal en la zona sur de Honduras fue muerta. Nadie sabe qué pasó hasta el sol de hoy. Y vamos creciendo en una impunidad. Ustedes, los periodistas, tienen en estos momentos aproximadamente 96 periodistas muertos, de los cuales 90 no se sabe qué ha pasado, y más de 100 abogados en la historial delictivo del país, más de 100 mujeres hasta esta fecha, y vea usted la cantidad de personas de las agrupaciones lésbico, gay, transexuales y bisexuales de la República de Honduras. De la cantidad que existe, pues la solución y judicialización de los casos es muy escasa. Entonces, obviamente, tenemos una enorme impunidad que es el fomento exquisito para que este tipo de asuntos continúen en el país. No se trata mire, esto no se trata, Raúl, y deberíamos dejarlo muy claro, no se trata de que nosotros, yo no me voy a expresar ni me expreso en relación a nadie en especial, ni a gobierno en especial. Es un problema toral de la nación de Honduras desde hace cualquier cantidad de tiempo, casi desde 1982 hasta la fecha. Y seguimos, a mi criterio, dando palos de ciego por la persistencia de creer en la acción pretoriana y no en la acción de investigación científica de los delitos como tal. Muchos de los delitos en Honduras se investigan por presiones internacionales y por colaboración de la ciudadanía, que me parece efectivo, pero me parece que debe de surgir más por la acción institucional de Honduras, dado que esa es una de las causales de la migración nacional y la migración internacional de la población de Honduras. Usted tiene el caso, don Raúl, de señores miembros del panel. Chamelecón está quedando vacío porque hay un cuadro delictivo que se ha posesionado de ese territorio y parte sin novedad. Tenemos la falta de acción y de participación de otro grupo de hondureños muy importantes en Honduras. Me parece muy importante. Sin embargo, no sé por qué, pero se mantienen aislados y son las Fuerzas Armadas, tu grupo de inteligencia y las diferentes formas que deberían de participar, porque creo que son ciudadanos que el accionar o no accionar del país les afecta a ellos, a sus familias igualmente, y son contribuyentes también del Estado. Somos todos hondureños y las soluciones las tenemos que buscar nosotros los hondureños. Sí, gracias por su primera participación. Al doctor Denis Castro Bobadilla, abogado José Alfredo Ponce, usted también es comisionado en condición de retiro, sus consideraciones iniciales. Bueno, como decía el doctor Denis Castro Bobadilla y nuestra amiga la licenciada Hilda Caldera, son hechos que han venido ocurriendo en el país, no es desde ahorita. La violencia y criminalidad en Honduras es un problema social, por lo tanto se tiene que ver desde el punto de vista integral. Hemos estado dentro de un estado anómico, donde hay irrespeto a las normas, donde no hay vigencia de las normas. Decía Robert Merton, hay una desigualdad entre la estructura cultural y la estructura social, y esto afecta a la cohesión social. Al no haber solidaridad, que decía Emil Durkheim, al no haber solidaridad por la creciente división del trabajo, al no haber esos contactos sociales que puedan asegurar una vida en paz y en convivencia social, esto genera violencia. Esto ha venido creándose en el país, no solamente desde ahorita, desde el año 2007 hemos venido viendo una evolución clara de la violencia sistemática, y la verdad que se dejó crecer el problema, por lo tanto, ahora es bastante difícil decir que de la noche a la mañana se tiene una solución. Por eso criminólogos, algunos los ven desde el punto de vista de la sociología criminal, por eso enunciados dos escritores, autores importantes como Emil Durkheim y Robert Merton,
pero también podemos analizarlo desde el punto de vista de la identificación diferencial de Edwin Sutherland. Y sabemos que el problema en Honduras es un problema de anomia. La verdad que no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a la ley. Por lo tanto, como decía Gonzalo Yacos, aquí hay en Honduras, hay que buscar la forma de iniciar una cultura ciudadana de volver a los valores éticos, morales, para mantener la vigencia de la norma. Sí. Abogado Rubio. Sí, Wilfredo. buenos días. Siguiendo la línea de los panelistas, definitivamente este tema es tan amplio y tiene tantos ángulos para tocarlo, que mi comentario es que el elemento que está entrelazado entre todo esto tiene que ver el tráfico de drogas, el crimen organizado. ¿Desde qué año? Voy a hacer mi propio conteo desde los años 90. Esto viene en una escalada donde vienen repitiéndose los personajes. Los nombres se vienen repitiendo, los personajes se vienen repitiendo. Y esto es lo que tenemos hoy como resultado: un desorden social completo, pérdida de control, no hay política criminal, no hay estrategia para esto, no hay ningún tipo de campaña, no hay una cara, no hay una voz, no hay un liderazgo, no hay nadie que diga se va a hacer esto. Hoy estamos en un estado de más que de emergencia, de guerra casi, y la población tiene que ir tomando esa conciencia personal, ¿verdad? De un cuidado extra que tiene que tener con sí mismo, con su familia, y que esperemos más de esto, porque el hecho de ayer va a tener consecuencias. ¿Qué consecuencias? Bueno, ha sido una escalada de violencia. Todo este año he tenido muchas entrevistas, he tenido muchas consultas, y si usted ha visto, viene en una escalada, y este hecho no le va a poner, este hecho que tuvimos ayer tiene que tener consecuencias como la historia nos ha contado en otros asesinatos que han existido. De repente vamos a ver otros muertos, otros ejecutados, porque parece que esto se tratara de una reingeniería del narco. Sí. Doña Hilda, ¿operan aún los escuadrones de la muerte en el país? Yo creo que estamos, como decía el abogado Rubio acá, el criminólogo, estamos realmente en estado de guerra. Lo que pasa, claro, uno dice, bueno, le pasó al otro, a mí ya me ha pasado, pues por eso yo estoy alerta, yo estoy pensando y diciendo que no nos podemos acostumbrar a que nos maten de esta forma. El comportamiento ahorita ha sido matar a jóvenes, son los que están sonando más, y lo peor que uno se levanta y ya está como acostumbrado. ¿Cuántos muertos habrán habido hoy? O accidentes de tránsito, bueno, que eso es algo más involuntario, pero premeditado, unos jóvenes en Santa Bárbara, otros en Chamalecón, en la Rivera Hernández hay otros por allá. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo no son mis hijos? Entonces, más bien yo quiero pensar que más que escuadrones de la muerte, la ciudadanía está armada y está tomando la ley por la propia mano. Eso es lo que yo veo claro, eso no hay que tener mayor conocimiento para darse cuenta. Y yo también quiero decir en este momento algo, que los medios de comunicación nos tienen que ayudar, Así, gracias, porque hoy todavía somos noticia, ¿no? Hoy gracias por este programa, pero hay que darle seguimiento a todas estas muertes. Es una persona que murió, ha podido ser su hijo, mi hija, alguien querido. Entonces, esto no es cosa de noticia, esto es cosa de que es un problema profundo que tenemos que abordarlo, y aprovecho con la nueva administración que tenemos, porque aquí hay muertos de todos los colores políticos, ¿no? Hay también muertos, sobre todo de la policía, que pone la espalda muchas veces, ¿verdad? Y bueno, son la institución que tiene el índice de muertos más altos, también las Fuerzas Armadas. Tenemos que atajar el problema ya, demostrar que se puede hacer algo, hay que demostrar, hay que intervenir la investigación criminal, hay que intervenirla.
¿Qué respuesta? Sí. ¿Qué respuesta, verdad? Sí. No sé si ya tenés lo que te pedí antes de seguir dialogando con mis invitados. Ponelo, por favor. Siguen escuadrones de la muerte en este país. Mareros, afiliados con crimen organizado, siguen organizados. Porque es cierto que se fue o lo sacaron o se llevaron a la cabeza de la dictadura, pero la dictadura sigue montada aquí y hay que seguir luchando para derrocarla completamente. Siguen escuadrones de la muerte en este país. Mareros, afiliados con crimen organizado, siguen organizados. Porque es cierto que se fue o lo sacaron o se llevaron a la cabeza de la dictadura, pero la dictadura sigue montada aquí y hay que seguir luchando para derrocarla completamente. Esa es la función. Bien, eso ha dicho el asesor presidencial, es presidente de este país. Comentarios, don Denis Castro, ¿siguen operando esos escuadrones de la muerte? Mire, hay un aspecto que usted tiene que separar, don Raúl. Una cosa es la parte eminentemente profesional y otra parte es lo que es política o ciencias políticas. En la parte de ciencias políticas yo lamento estas expresiones y otras más que han dado algunos funcionarios altos del país porque le hacen un daño enorme a la nación cuando pienso yo que debe de ser más apoyo político a las ciencias que investigan estos acontecimientos, más sustancial. ¿Por qué razón? No podemos seguir nosotros causándole más daño a la nación, a una nación postrada de tanto daño que sus mismos funcionarios le causan. O las expresiones nuestras afectan a la nación. Sabemos nosotros, todos sabemos lo que ha venido ocurriendo en el país. Pero decir que somos, vamos a poner entre comillas, somos un narcoestado. ¿Quiénes forman un estado? El pueblo, el territorio y un gobierno. Cuando dicen somos, oiga bien la palabra, en un funcionario dice somos un narcoestado, que lo escuché yo de X funcionario, creo que ayer o anteayer. Somos. Es interesante entonces cuál es nuestro papel como funcionario y cuál es el papel del ciudadano que forma parte del Estado. Le hace un daño al país. 2, tenemos escuadrones de la muerte. Le hace un daño terrible a la nación. Terrible. Dígame usted, don Raúl, ¿quién va a venir a invertir a una, consciente, quién va a venir a invertir a una nación que se dice que es un narcoestado y tiene escuadrones de la muerte? ¿Quién va a venir a visitar? Entonces se justifica la prohibición de la Comunidad Europea a sus ciudadanos y advertencia a sus ciudadanos y la advertencia de Canadá y de Estados Unidos. Y creo que Costa Rica ya lo hizo, de que sus ciudadanos procuren no visitar nuestro país. Eso es grave, porque el daño económico que se hace es enorme. Hay temas, Raúl, y hay expresiones que para mí, deben de reservarse. Sabemos, es como que estoy enfermo. Usted está enfermo, pero usted no puede andar divulgando que tiene un cáncer. Usted tiene que presentarse saludable. 2, pero debe de luchar contra esa enfermedad en todo momento. Pues lo mismo, debemos de luchar, pero hay ciertas expresiones que preferiría que fueran más apoyos prácticos y no discursos líricos para resolver estos problemas. Por ejemplo, yo creo, efectivamente, para que la mayoría de los que se han llevado para Nueva York sean miembros de la policía y sobre todo oficiales de la policía e inclusive un director, ojo, don Alfredo Landaverde formó parte de una comisión que nombró el presidente Callejas para intervenir la DNI y así subsecuentemente. Fue una persona que yo me relacioné muy bien y fuimos amigos. Doña Hilda Caldera lo sabe y lo puede ratificar. Conversábamos mucho con el señor Landaverde y con ella, con doña Hilda. Lo mismo en estos mismos temas con sus 2 panelistas invitados. Pero en la práctica, en lo que es la efectividad, hay una carencia de apoyo logístico y los entes investigativos del país han colapsado. Deduzca usted que en la DPI existe por lo menos por cada agente unos 600 expedientes por homicidio
no digamos por robo, por fraude, por esto, por lo otro. O sea, es insuficiente el número. Y para entrenar a una persona en investigación criminal requiere mucho tiempo, Raúl. Entonces, usted no puede remover el personal, como dicen, por un cambio generacional. Otro discurso lírico que no puede hacerse. Son grupos técnicos. Y luego, no, porque le toca la cuarta promoción, a la quinta promoción. ¿Qué es esas vainas ya en realidad son trilladas? Ahí, mire, en estos momentos el Ministerio de Seguridad tiene entre 8 o 10 comisionados generales en disponibilidad y recurso valioso, muy preparado. Yo creo que debe ser llamado todo hondureño calificado para trabajar en un proyecto de mejoría de la situación de la inseguridad nacional y rectificarnos unos con otros. O sea, si yo cometo un error, que me ayuden las personas que pueden conocer más o que tengan otro conocimiento. Pero tenemos un chauvinismo en el cual yo soy el dueño de la verdad y la razón. Y eso no puede ser, don Raúl. El país nos pertenece a todos. La obligación es de todos. Y lo que manifestó el señor Zelaya Rosales, pues él fue presidente. Y uno de los problemas que ventilamos con él muchas veces es justo la investigación criminal de Honduras. Y llegó un momento, casi a los estertores de la finalización de su administración, donde hubo problemas, tenía acéfala la Dirección General de Investigación Criminal, así se llamaba. No tenía ni cabeza. Y lo mismo podemos ver en que hay un nepotismo increíble en algunas organizaciones de investigación criminal que usted va a ver que en realidad no constituyen una fuerza. Y creo que ya el Ministerio Público como tal ha colapsado. Ha colapsado. Yo pienso que ya está cansada las autoridades actuales, muy cansadas las veo yo, porque no le veo el accionar, la impetuosidad de lucha. Y para luchar contra el crimen son 24 horas, 7 días de la semana, 365 días. Es una dedicación exclusiva, pero la personal tiene que tener una estructura como tal. Mire, don Raúl, se acaba de crear una policía que dicen que se llama comunitaria, que es lo que aquí anoté yo. ¿Sabe usted cuáles son las funciones? Se creó un organigrama, se creó deberes y derechos, se creó el ámbito de su competencia, se creó un manual de operatividad. Lo conocemos los ciudadanos, lo recibieron ustedes, cada uno de los panelistas, y usted, don Raúl, como director de un medio de comunicación. Lo conocemos. ¿En qué va a participar? O sea, no sé, yo entiendo que es una promesa política, pero los asesores en ese campo debieron haber creado un manual y presentárselo a la ciudadana presidenta para que en Consejo de Ministros se apruebe y ser divulgado en el diario oficial La Gaceta. Y si es posible, si requiere otra ratificación u otro ámbito legal, llevarse al Congreso Nacional. Pero nosotros somos más discursos líricos que operatividad. Somos más posiciones histriónicas y de fanfarronismo, dependiendo dónde nos encontremos. Quiero decirle que yo no soy funcionario de ninguna institución del Estado. No defiendo a nadie, pero tampoco acuso a nadie. Lo único que se requiere es la voluntad que tengamos para superar todos estos problemas. Es superable, pero trabajamos sin metas, sin propósitos. Y el problema toral de Honduras, en suma, todo esto de seguridad, todo eso va a lo que es derechos humanos y justicia social. El ámbito fuerte, gracias a este problema de inseguridad, no hay inversión pública, gracias a este problema de inseguridad, no vienen turistas para que traigan dinero al país, gracias a este problema de seguridad, no hay trabajo, gracias a este problema de seguridad no hay inversión para crear más fuentes de trabajo, gracias a este problema de seguridad los barrios están quedando solos, hay migración nacional y migración internacional por terror. En fin, entonces tenemos que atacar el problema. Pero estamos esperando que venga una varita mágica y que nos resuelva el problema. Nadie lo va a resolver. Lo tenemos que resolver nosotros a través de las autoridades constituidas en el país que se deben de aperturar para poderles ofrecer estos ciudadanos, por ejemplo, lo que puedan aportar, otros más que puedan aportar. Pero desarrollamos un chauvinismo del dueño de la verdad, de la razón y del juicio. Y creemos que todo es un afán de, vea la expresión de un director de la policía, esas son expresiones de naturaleza política. No, quieren desestabilizar el gobierno. ¿A dónde ha visto usted eso? Si las acciones criminales de los que fueron a un motel, ¿qué tiene que ver con la muerte de un ciudadano en San Pedro Sula, la desestabilización del gobierno? La muerte de un muchacho en un motel.
La muerte de la fiscal en San Pedro Sula, ¿quieren desestabilizar el gobierno con la muerte de un fiscal? 3, ¿qué tiene que ver el caso de los policías allá en Colón? Que ya le digo, no se sabe qué pasó y nadie está judicializado. 3, y así sucesivamente. Todos los casos que ustedes quieran mencionar. Eso no es desestabilización del gobierno. El gobierno es muy sólido, es bastante sólido. Y la presidenta de la República obtuvo lo que jamás ninguna persona tuvo el apoyo de todos los partidos políticos, hasta el Partido Nacional, si se quiere, de gente del Partido Nacional que votó a favor de que se acabara X administración. Pero tiene que responder, obviamente, también la presidencia de la República. Yo le diría que la presidencia de la República tiene que darse cuenta que la única manera que va a combatir esta circunstancia es con la colaboración de los mejores ciudadanos del país, lo más integrado posible, fuera cuestiones políticas, eminentemente profesional para resolverlo. De otra manera no cabe. Quisimos reformar la ley de tránsito para evitar lo que dijo doña Hilda Caldera y tuvimos oposición política en el Congreso Nacional, parece haber. Las famosas esquelas y no hay una especial para hablar de los jurídicos que requiere una sanción administrativa. No hubo oposición. Quisimos crear lo que se llama el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, una institución independiente, que la gente que ingrese sea por capacidad. Pero cuando les hablamos de capacidad, mucha gente se siente afectada porque ahí es raro el que no es pariente de un exfiscal. Es raro. O de un fiscal. Es raro. Todos son parientes, esposas, esposos, sobrinos, etcétera, etcétera. Es un nepotismo. Así no puede funcionar un sistema de investigación criminal si no se tiene una independencia funcional y presupuestaria. Tenemos el problema, por ejemplo, de la DPI en escasez de personal. Puede haber las mejores buenas intenciones, pero de intenciones no vive la nación, sino de hechos concretos. Los muertos y la sangre los seguimos poniendo a los ciudadanos. Y hoy el Ministerio de Seguridad le han recargado al Ministerio de Seguridad, por ejemplo, la custodia de los presidios. Entonces agarró un grupo de gente para ese lado. Entonces le van a dar maras y pandillas, otro grupo de gente que va a entrar ahí. Entrenar gente para custodia de los centros penales, óigalo bien, es una ciencia. Se llama, en el aspecto que yo estudié, se llama penitenciaria. Y en los aspectos penitenciarios se requiere una labor. Pero la Secretaría de Seguridad, en forma súbita y de un plumazo, le están entregando funciones y desligando a una institución como las Fuerzas Armadas de Honduras, que con todos sus errores y su escasez de preparación, para mí son ciudadanos hondureños que deben de participar lo mejor posible, por ejemplo, en lo que es saturación, en lo que es en los sitios más candentes, poder contribuir. Raúl, explíqueme, y señores miembros del resto del panel, explíqueme cómo Tegucigalpa, que tiene cerca de 12 batallones militares, por lo menos en planilla, es una ciudad tan insegura. Y San Pedro Sula, en el mero centro, tiene una brigada. ¿Cómo es una ciudad tan insegura? No lo puedo entender. ¿Qué nos está pasando? Y creamos la tasa de seguridad, la creamos todos los ciudadanos. Y aportantes somos todos los que estamos aquí en este programa, más los que nos están viendo a tierra adentro. Y la tasa de seguridad, a través del Consejo Nacional de Seguridad, debe de crear lo que se requiere, que es un propósito, una razón, planes, y eso es lo que se llama política criminal, que vamos a hacer, donde necesitamos implementar. Le doy un ejemplo, Raúl. Cada proyectil que se entró en cada cuerpo de cada joven muerto ayer, como de todos los que han entrado en todos los cuerpos, si hubieran estado registrados las armas y si Honduras a través de la tasa de seguridad hubiese tenido el software que el gobierno de Canadá vende, usted puede saber qué proyectil, de qué arma y las armas que le puedan presentar después, como ejemplo el caso del muchachito allá en San Pedro Sula, de una cosa de fútbol. ¿Se puede saber si es cierto o no las armas que les van a presentar o les han presentado? Lo interrumpo en este momento, doctor, porque me dice sobre esto ahora. Sí, doctor, la Policía Nacional tiene el sistema IBIS. Incluso hay una réplica, una conexión con el Ministerio Público, con Medicina Forense. Sí se puede hacer los dictámenes de balística forense a través del sistema IBIS.
y la Policía Nacional, también DPI, tiene los peritos en balística. La verdad es que como le doy la razón a usted, lo que ha pasado en Honduras es que hay demasiadas armas circulando que no están registradas. Lo ideal es que todas las armas que estén circulando en el país estén registradas. Sí, wow. Bueno, pero, don Raúl, la idea es esa, que todas las armas, inclusive de las Fuerzas Armadas, las armas que están inclusive en embajadas, porque esas armas se pueden perder. Pero me estoy refiriendo que ninguno de esos por el sistema que estamos hablando, ha servido hasta el momento. Igual que las huellas digitales. Mandaron hace poco para identificar unos cuerpos en San Antonio, Texas, gente registró una de las personas. Oiga bien, para tomar las huellas de los cadáveres y venirse a Honduras, pero ¿con quién los van a comparar si somos 9.5 millones de hondureños? Un sistema de ese tipo ya existe, pero no le damos importancia y eso sirve para la investigación criminal. O sea, viene usted con una huella. ¿Para qué mandaron personas allá a San Antonio, Texas? Un gasto innecesario porque la misma gente de Texas les puede haber mandado por escáner las huellas. En el sistema que tenga Honduras lo compara con 9.5 millones de hondureños y sabemos si son hondureños o no las personas. No, estamos esperando el descarte de las otras naciones que sí lo están haciendo. Entonces, lo que quede probablemente sean hondureños. El detalle que me estoy refiriendo es la necesidad de tecnología para identificación de proyectiles, de tecnología para identificación de huellas digitales, etcétera, que hoy está tecnificada. Pero el discurso es, tenemos que luchar, y ese es el propósito. Pues ese es un discurso político. Pero en la práctica el Consejo Nacional de Seguridad no tiene ni la política, pero sí tuvo el dinero. Y la política fue alquiler de carros, compra de un barco a Israel, yo no sé para qué. El país que quiera que nosotros le ayudemos a cuidar sus fronteras en cuestiones de narcotráfico, para mí debería regalarnos una lancha o donarnos un botecito de vez en cuando, así como lo dieron a Costa Rica hace poco. Pero nosotros comprando botes de 60 millones de dólares y otros, creo que fueron 2, a través de la tasa de seguridad, me parece muy jalado. Me parece que la tasa de seguridad fue para seguridad nuestra. Es cierto que el narcotráfico es un problema internacional y nacional, pero nosotros tenemos también radares y quisimos operarlos y tuvimos prohibición de usarlos. Tenemos, en el centro de Honduras está el COSESNA, donde se registran todos los vuelos que hay en Centroamérica y ellos saben qué avión está yendo en ese momento. Es más, a un buen narcotraficante le interesa tener gente en COSESNA. Aquí está en Tegucigalpa. Avión que aterriza en San José o en Panamá, COSESNA lo tiene registrado. Sin embargo, nosotros no tenemos, a mi criterio, o acuérdense que es mi criterio, cuando se sientan, por ejemplo, con la señora del Comando Sur de Estados Unidos, que es ahora una mujer, para mí se le tiene que decir, señora, tenemos estos problemas y este es el listado del inventario que nuestro país requiere para ayudarles a ustedes y ayudarnos a nosotros a la lucha por el narcotráfico. Hechos concretos. Sí. Pero irse a sentar y tomarse fotos, como que no me parece a mí. A la gente se le entrega, mire, aquí tiene la petición, el listado oficial, si quieres, se lo firma aquí mismo, en su presencia, de los que se requiere para el funcionamiento de tal. Sí. La diplomacia tiene que ser una diplomacia no de fotos ni de brindis, sino una diplomacia de intercambio, de cooperación entre los estados que se tienen confianza entre sí. Estos temas, como le digo, lastimosamente ha sido mi pasión por toda mi vida y creo que seguiré luchando sobre los mismos, pero llega un momento en que uno tiene el síndrome del hartazgo. Doña Hilda, la admiro porque a pesar de todo lo que usted sufrió, está en ese programa, sigue, usted ama nuestro país, es su país. Y yo igualmente, a los dos señores que están, queremos nuestro país, Raúl, usted es un hombre que ama su país. Yo quiero Honduras y todos queremos ayudar. Y a mí no me interesa ni de qué partido son, ni de qué organización, ni de qué equipo de fútbol son. Eso me tiene sin cuidado. Lo importante es que nos unamos en un propósito para luchar contra este problema. Pues yo por lo menos no quisiera ver más personas muertas en Honduras, sin embargo, lastimosamente, ya lo dijo Wilfredo ahí, mi estimado amigo, vamos a seguir viendo más de lo mismo. Porque los programas estos, mañana ya no es noticia ni tampoco este programa. Mañana usted sigue con otro. Y los hondureños somos nada más como luz de bengala
Solo salen lucitas en una fecha, nada más. Abogado Rubio. Sí. Aparte de todo lo que nos mencionaba el doctor, quería tomar una parte y decir una frase: la corrupción es amante de la ignorancia. Por eso es que yo fui parte de un equipo de investigación de la escena del crimen y siempre la misma pregunta: ¿por qué la investigación es la cenicienta? ¿Por qué no nos dan esto? ¿Por qué solo trabajamos con donaciones de la embajada? El equipo que nos regalaba la embajada, de ahí no había dinero para nada, había dinero para todo menos para la investigación criminal. Uno va descubriendo en la juventud que el que tiene control de la investigación tiene control de todo el proceso. Tiene el control de la fiscalía, tiene el control de los juzgados. Es decir, que en términos de corrupción, la carne está en las primeras etapas y los huesos están al final, ¿verdad? Hablando de aves de rapiña de corrupción. Entonces, quien tiene el control de la investigación en las 24 horas, tiene el control de todo el sistema y la corrupción, ¿verdad? Entonces, que no nos extrañe porque no hay dinero para la investigación, ¿verdad? Esto está directamente relacionado con la corrupción. Hay mucha tecnología, sí, maravilla. Y aquí en Honduras hay cosas que la gente ni se imagina y hay capacidad que la gente Pero nosotros yo entré a un proyecto del Ministerio Público joven, ilusionado, no tuve jamás contacto con formación militar ni policial y nosotros entramos y tuvimos excelentes resultados hasta que desde mi percepción se dieron cuenta que el Ministerio Público era un peligro, entonces lo desarmaron, lo integraron a la policía y yo dije aquí terminó mi historia, mejor busco otro camino, ¿verdad? Porque estos últimos 20 años han sido de irse degenerando también. Para mí necesitamos un instituto criminológico también, que es el que nos dé los diagnósticos, que nos saque a luz las cifras, porque las cifras están en partes, ¿verdad? Y nadie las integra, ni las analiza y ni las saca a luz. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto del Ministerio Público que se llamaba MEP, Módulo Estratégico de Persecución Penal. Trabajamos con información buena, ¿verdad? Que tengo mi reserva por el tipo de trabajo que hice, pero sé que con la información que tiene el Ministerio Público se pueden hacer diagnósticos para el país y tomar estrategias, como dijo el doctor Denis. ¿Para dónde vamos a destinar este dinero si en realidad queremos combatir este delito? Porque ahí se puede hacer una clasificación de delitos. Recordemos que el Código Penal, bueno, aparte de que no es la panacea, pero en Honduras de todos los tipos penales, tal vez unos 30 se combaten en realidad, 30 están activos, los demás están de adorno en el código, y aparte de que solo 30, quien está decidiendo a quién se va a llevar a la cárcel es el que tiene el control de la investigación, porque es el que dice hay una cantidad de falsos positivos, la mitad de la población penitenciaria es inocente, me toca ver todos los días que ponen a jóvenes y le ponen evidencia, le ponen hechos que no, ¿verdad? Y entonces se van lavando causas así, se está encubriendo a los verdaderos hechores y resumiendo, la investigación es la médula de todo esto. El pueblo tiene que saber que donde no hay investigación no van a haber resultados jamás. Por eso, como dijo el doctor, aquí los investigadores, por ejemplo, de la escena del crimen los entrenan, los tienen 2 añitos, antes de que maduren y que despierten, los cambian, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre gente joven y nueva para que no entienda ni lo que está haciendo, ¿verdad? Porque cuando se viene pensando en estos temas no se entiende, se hace mecánicamente, no es analítico, entonces se cambia, se mueve de oficina, entonces nunca madura la investigación. A nosotros nos dejaron un poquito avanzar, ¿verdad? Pero ya cuando habían resultados se generó un problema, ¿verdad? Porque estorbábamos a la corrupción. Doña Isla. Ay, que bueno, estoy aprendiendo tanto, me siento tan bien acompañada con tan ilustres, el doctor Ponce, el oficial Ponce, el criminólogo Rubio, don Raúl, qué bueno que nos trajo en este programa
¿cómo hacer para llamar la atención de las autoridades? ¿Cómo decir que no es que estamos en contra de este gobierno, ni de ninguno? No, lo que nosotros queremos es sencillamente que se le dé prioridad a la investigación criminal. ¿Por qué yo ahorita me vuelvo tan sensible a este tema? Tengo un caso. Tengo un caso porque yo ahorita me declaro víctima, que a mí no me gusta que me vean como víctima, porque víctima como que el otro es el que tiene la culpa, entonces yo soy la buena y el otro es el malo. No, las víctimas tenemos que pronunciarnos también, y así lo digo. En mi historia aquí en Honduras, pues he tenido 3 asesinatos terribles. Primero el de mi cuñado, es verdad, Moisés Landaverde. Después el de mi esposo, ¿verdad? Alfredo Landaverde. Y recientemente, hace año y medio, que no sé, pero la Fundación Landaverde la creamos a raíz de la muerte de Alfredo. Entonces, quien me ayudaba era mi mano derecha en San Pedro Sula. Era todo, para mí era una cosa, era una persona tan incondicional para toda la familia. Y la asesina a mí, como igual que Alfredo, en diciembre la asesinan. Miguel Landaverde, gerente de recursos humanos de la PEXI. No se imagina el dolor que me ha causado eso. Son 3 muertes que tengo. El dolor que me ha causado esta muerte y la impotencia. No se imagina la cantidad de veces que vamos al Ministerio Público, que pedimos, que rogamos. Va año y medio otra vez. Para mí era un hermano, era hermano de Alfredo, primo hermano, pero para mí era un hermano. Cómo me ayudó tanto, y no se imagina la pared que uno siente, que pasan los días, las semanas, los meses, y no hay justicia. Es que así como me siento yo, imagínense cómo se sentirá la cantidad de víctimas, porque ya este es un país como al igual que todos tenemos ya un pariente en los Estados Unidos, 1, 2, 3, aquí todos ya estamos teniendo un pariente que ha sido asesinado. Ustedes no se imaginan cómo me siento, que no he honrado a mi cuñado también, no lo he honrado, porque no tengo justicia, no tenemos justicia para él. Entonces eso me conmovió tanto lo que vimos ayer, porque claro, es una persona importante, ¿verdad? Es hijo de fue un hijo de un expresidente, después un sobrino de Romeo Vázquez Velázquez. Entonces fue noticia el día de ayer, pero yo también dije, ajá, y los muertos que a diario tenemos, la cantidad de jóvenes tirados en los cañaverales, no sé en dónde, que estamos encontrando. Digo, aquí nadie es más importante. Entonces, aclaro, yo sí dije eso. ¿Verdad? Yo dije que acompañaba a la familia en el dolor, pero que eso ocurría, como dijo el doctor Denis, Chamelecón, todos los días digo Chamelecón, Choloma, hay muertos, sí, todos los días. Mire, yo no sé, yo no lo puedo expresar, por eso yo estoy aquí, porque yo que no puede ser que yo soy la única que se siente así. Lo que pasa es que yo lo entiendo, yo lo sé, las víctimas, difícil en Honduras, a pesar de que hay tantos muertos, organizarse aquí es muy difícil. La Fundación Landaverde trató de que nos organizáramos. Bien lo dijo nuestro doctor Denis Castro. Mire, había de taxistas una cantidad, abogados una cantidad, policía una cantidad, de los LGTB habían otra cantidad. Entonces tratamos de ver cómo hacíamos. Pero hay un pánico. Usted sabe que el pánico alimenta al miedo, y el miedo, el silencio. Pánico, miedo y silencio hace que nos inmovilicemos. Yo dije, pero yo no sé, yo no me puedo quedar así. Y no me han matado poca cosa, no me han asesinado poca cosa. Lo que yo más he querido en mi vida, mi esposo. Entonces creo que eso me ha dado una indignación tan fuerte, que bueno, uno hasta, no es que no tenga miedo, yo tengo miedo, pero no resisto vivir humillada. Por eso alzo la voz, y por eso vamos a pelear. Yo quisiera que estos expertos tan maravillosos, creo que nos sentimos solidarios y solos también, ¿verdad? Tenemos que continuar esta labor, no podemos dejar de solicitar justicia y una investigación criminal que, como decía nuestro experto acá,
el abogado Rubio, ahí está la clave y es donde menos dinero tenemos ahí. Bueno, quiero mencionar, yo creo que es bueno que la sociedad hondureña conozca que sí Honduras tiene capacidades en investigación criminal. Se ha tecnificado la investigación criminal. Hace 5 años yo fui director de la DPI. Lamentablemente, cuando yo fui director fue cuando depuraron a todos los policías y me dejaron solo con policías nuevos, que no sabían llevar ni llenar un acta. Tuve que llamar a pedir el apoyo del Ministerio Público para que fiscales, instructores nos vinieran a enseñar a nuestros policías de investigación a simplemente cómo levantar un acta, cómo elaborar un expediente, porque no tenían conocimiento de nada. Los pocos casos que pudimos meter en ese tiempo fue por un reducido número de agentes de DNIC que habían quedado, que sé que después los depuraron, y lamentablemente se perdió esa experiencia. Como dice el doctor Denis Castro, es cierto que aquí en Honduras un investigador lleva hasta 300 hasta 500 casos de homicidios. Por eso es importante buscar la forma de cómo fortalecer la investigación. Pero Honduras tiene el sistema IBIS. Yo fui uno de los oficiales que recibió la primera capacitación del manejo operativo del sistema IBIS en el 2010. Tenemos el sistema AFIS, el de identificación de huellas, y tenemos otras herramientas que se adquirieron a través de los laboratorios que están criminalísticos, que están en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Yo creo que poco a poco, yo creo que en estos 5 años creo que la investigación criminal ya tiene que dejar de gatear y tiene que empezar a caminar. Tiene que empezar a caminar. Y se les debe exigir que los casos se tienen que resolver. La impunidad no puede seguir. Yo sé que tenemos muy buenos investigadores y muy buenos oficiales de policía que se han preparado en diferentes instituciones del mundo. Yo hablaba la vez pasada que bueno, le voy a comentar un caso que se dio aquí en Tegucigalpa. ¿Se acuerdan cuando le dieron muerte a un soldado que andaba de seguridad de una de las personas que era asesor de la comisión de depuración? Sí, como todo se quería ver de forma negra, él salió, sí. El actual ministro de Seguridad de su momento, cuando me llamó para darle una explicación a las menos de 12 horas de que había ocurrido el hecho, nosotros estábamos en proceso de investigación, porque en ese momento no teníamos ni testigos presenciales, porque fue en la noche, no había cámaras del 911, pero nosotros sabíamos que teníamos técnicos muy especializados en video forense y podíamos hacer relaciones para buscar quiénes eran los autores. Pero de entrada ya tenía una hipótesis, la Comisión de Seguridad de ese tiempo fueron policías depurados. Cuando yo les dije, nadie se puede adelantar, bien puede ser un policía depurado, pero también puede ser cualquier persona o cualquier persona de la estructura criminal. Y resulta que cuando hacemos el análisis de la escena del crimen, porque yo soy criminalista, estudié en la Escuela General Santander, criminalística de Colombia, cuando hacemos el análisis de la escena del crimen nos damos cuenta que solo había un casquillo dentro del vehículo y solo había un orificio de bala de adentro hacia afuera y era de la derecha al lado izquierdo. ¿Y a quién mataron? Al conductor. Y a la par iba un soldado, compañero de él. Por lógica, la primera hipótesis que nosotros le llamamos a través del método abductivo, porque a través del método abductivo lo que hacemos son creación de hipótesis, tratando de armar una estrategia para iniciar una investigación criminal. ¿Qué pasó en ese tiempo? Como el ministro de Seguridad era ex militar, no dejaron ni que le tomáramos declaración testimonial al soldado. Decían que tenía problemas psicológicos, lo llevaron para el hospital militar. Pero la hipótesis se manejó, pero como se quería vender otra idea desde el punto de vista por desprestigiar a un grupo de personas, no querían que se siguiera la investigación. Nos reunimos también con el caso, con la fiscal que manejó la escena del crimen, junto con nuestro equipo de escena del crimen, y nosotros sabíamos por dónde iba la situación. Al final, lo que querían hacer,
si hubo una estructura criminal cerca, que se querían robar el vehículo, pero ellos no dispararon. Solamente estuvieron, la tembladera del otro soldado fue que hizo que matar, le pegó un disparo al compañero. Wow. Logramos detener y decomisar el vehículo y detener a los presuntos responsables, pero ellos no eran responsables del homicidio, eran responsables del robo del vehículo, porque sí se habían robado un vehículo, los de la estructura criminal. Lo recuerdo, son cuestiones que pasan en Honduras, que es bastante difícil cuando no existe la voluntad de que se hagan bien las cosas. Yo por eso el día de ayer yo dije, cuando vi los videos de la muerte de estas 4 personas, que lamentamos lo que pasó, que la policía sí tiene capacidad para hacer la investigación. La Policía Nacional puede analizar las circunstancias de tiempo, modo, lugar, la oportunidad, las motivaciones, porque la Policía Nacional ya tiene expertos en perfiladores criminales, tiene expertos en balística, tiene expertos en dactiloscopía y tiene expertos en manejo de la escena del crimen. A esta fecha yo creo que ya tomaron la experiencia adecuada y sabemos que este caso se va a resolver. Y yo creo que hay que confiar en las autoridades. Yo creo que todavía no se puede resolver todos los casos. Miren, cuando hablan, a la gente le gusta ver esto, las historias de investigación criminal de los Estados Unidos de América, donde miran que un homicidio hasta que lo resuelven, pero en unos estados, hay unos estados de Estados Unidos que solo ocurren 3 homicidios al año. Y hay 3 equipos de trabajo, uno por cada equipo. Aquí un equipo de investigación lleva 15, 30, 50 casos. Depende la importancia del caso, de acuerdo a eso se puede resolver. Pero que sí tiene la capacidad la Policía Nacional para resolver, por lo menos este caso sí lo puede hacer. Voy a hacer una pausa. Buenos días, Raúl. Qué cuadro de lujo el de panelistas que tiene el día de hoy. Un saludo para todos, dice el abogado Carlos Chactur. Primer investigado debe ser la víctima, actividades, vínculos, etcétera. De ahí puede ir deduciendo el posibles móviles y elaborando una lista de sospechosos. Ojalá haya videos internos del lugar donde partían. Anoche yo miraba que en estos TikTok han subido videos internos de cuando los muchachos estaban en la discoteca. Podría haber información importante. Lo que dice Rubio es real. Deben darle estabilidad a los investigadores. La experiencia debe valorarse. Ojalá no sea otro crimen en la impunidad. Mis respetos para la licenciada Caldera, que fortaleza de señora. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, poneme ese comunicado que me envía la abogada Larissa Barahona. Dice, Articulación Ciudadana nos convoca la indignación y el rechazo a la impunidad. Plantón frente al Congreso Nacional, se convoca a la ciudadanía comprometida contra la corrupción a manifestarnos pacíficamente para exigir la aprobación de la nueva ley de la Junta Nominadora para la selección de una nueva Corte Suprema de Justicia desde las 11 de la mañana, hoy viernes, que es ya 15 de julio del 2022. Ese plantón es a las 11 de la mañana en lo que es el Congreso Nacional de la República. Se convoca la indignación y el rechazo a la impunidad, plantón frente al Congreso Nacional. Bien, doctor Castro, aquí tenemos algunas anotaciones. Hace poco se inauguró la policía comunitaria. ¿Podrá bajar los índices de violencia esto? ¿Fue un error o fue acertado enviar los militares de vuelta a los cuarteles? Algo que usted ya mencionó. Se entregó a la policía también el control de los centros penales del país. Sus consideraciones. Bueno, vamos a empezar por lo último. Ya la policía había tenido el control de los centros penales y fue un definitivo fracaso
porque creemos que la parte penitenciaria constituye solamente una guardatura y estar con un arma y estar viendo que no se salga nadie. Eso no es policía penitenciaria. Se creó, entonces se buscó la forma de crear el Instituto Nacional Penitenciario, que usted ve que existe, pero usted ve que yo platiqué con la señora Gudiel en su momento, que fue la directora de una de las últimas directores que hubieron ahí, y me hablaba de que en realidad, como siempre, la escasez de presupuesto para los efectos pertinentes para entrenamiento, para la formación del policía penitenciario, que Raúl, yo quiero decirle que si hay una circunstancia que media en la policía penitenciaria, sea militar o sea la que vaya ahorita, es la misma cosa. El factor común es que la permanencia de un policía penitenciario en el puesto más allá de 6 meses significa que hay una simbiosis entre el privado de libertad y el que lo cuida. Y se vuelve un ambiente criminógeno para el que está de custodio. Y usted va a ver que empiezan a haber favores, contubernios y operatividad desde adentro con el contubernio de quien los cuida. Eso se logró demostrar y eso fue el pie para crear el Instituto Nacional Penitenciario y para que la policía se sustrajera de esas labores. Entonces, igualmente, vuelvo a decirle a los abogados, sobre todo, se les ha tirado el cieno, por no decir el estiércol, de creer que cuando ellos van a la corte y solicitan que se trate en mejores condiciones a los privados de libertad y que tenga salud, es que lo quiere sacar de la cárcel, es que está compadrado, es que tal cosa, inclusive de profesionales que dejan mucho que desear en nuestro país. Quiero que sepa, don Raúl, que todo privado de libertad debuta a los 6 meses con problemas de salud que jamás o probablemente 20 años después iba a debutar, pero la situación estresante como tal se presenta. Pero nosotros no tenemos ni siquiera el derecho a la salud en los privados de libertad. No hay derecho a la salud, no hay establecimientos. Tengo las notas oficiales del Estado de Honduras en el cual reconoce que ni siquiera en APC existe el servicio médico completo. Se trató de mejorar, claro que sí, a través del Instituto Nacional Penitenciario. Es más, los presos de TBC y de tuberculosis, pues, o HIV en pleno funcionamiento, duermen en el suelo, en una donación muy particular de ciudadanos a los cuales les pedí yo colaboración. No tiene nada que ver con cuestiones estatales. Se llevaron camas de madera, se llevaron colchonetas y no sé qué más. ¿Por qué razón? Porque los institutos penitenciarios de Honduras no ofrecen ese servicio. Y, por ejemplo, los que están privados de libertad, que están bajo la jurisdicción del instituto penitenciario en el batallón de Tegucigalpa, tampoco tienen establecimiento de salud. Hay que avisarle a Támara para que de Támara manden a alguien a que venga a ver aquí al primer batallón. A todo esto las personas están alteradas en su salud. Todas esas cosas existen. Eso se llama derechos humanos. Sin embargo, hay un CONAPREV, hay esto, todo el mundo lo sabe, se han hecho notas, se han cruzado notas, pero hay una indiferencia generalizada. Eso cuando ocurre, lo que acaba de contar ahí el amigo Ponce, y lo que contó Wilfredo, esos son problemas que ocurren por la falta de directriz y por no darnos cuenta que la situación real del país es cuestión de derechos humanos, el punto toral y la investigación criminal. Somos un estorbo. Yo he oído expresiones que se me han hecho llegar, inclusive de los más altos funcionarios del país. No da miedo el doctor Castro, dice, porque cualquiera puede terminar en la cárcel por las cosas que él hace y él investiga. Es correcto. De hecho, hay varias personas que nosotros les descubrimos varias cosas. Los corruptos, como dijo Rubio, los ladrones y los narcoparticipantes, porque hay diferentes formas de participar en el narcotráfico, no les interesa la investigación criminal. ¿Se acuerda que Juan Orlando dijo, o están con nosotros o no están con nosotros? O están con nosotros o son nuestros enemigos. Pues ahorita más o menos hay una política igual. Están con nosotros y apoyan lo que estamos haciendo. Es que no estamos ni a favor ni en contra. Queremos que se haga lo mejor. Nadie, yo por lo menos no tengo ningún interés particular en ningún cargo de la República de Honduras a nivel, por lo menos, de lo que es cargos así, de estas responsabilidades. No tengo ningún interés particular en algo así. No tengo ninguna motivación para eso. Y de hecho, usted se va a dar cuenta, Raúl, que el Instituto Penitenciario volvió a entrar entonces en una etapa de palos de ciego. Vuelve en el limbo.
tuvimos una crisis de tuberculosis en el Porvenir, que su servidor tuvo que denunciar en el Congreso para que le dieran atención a los privados de libertad. Número 2, lo de la policía comunitaria lo veo así como la policía de turismo, como la policía que va a dar las cuestiones a los niños en las escuelas, una instrucción, cuidado del vecindario, un patrullaje, oír cosas que puede haber en la comunidad, en el sector que les corresponde. Me parece que pudiera desarrollarse algo así, porque sí necesitamos, la policía necesita una fuente de información y que nada más fiel que la misma población que le informe. Y por lo menos de quién está alquilando una casa, qué actividades se han dado cuenta que se están desarrollando. El país necesita, sí necesita, todo país requiere saber ciertas cosas de lo que habita en un territorio o un determinado espacio. Pues pudiera ser, siempre y cuando no sea lo que se denomina y lo que he oído yo que se habla de un orejismo. Yo creo que, ya lo dijeron los demás panelistas, así como que ellos quieren que los discursos líricos de la parte política, también nosotros somos líricos en querer contribuir y querer que las cosas sean bien. Pero aparte de los programas y lo que ahorita se acaba el programa, Raúl, se acabó el espacio, pues entonces hasta no me ha llegado el tema. Vamos a seguir viendo lo mismo, va a continuar lo mismo, y tal vez va a salir algún chauvinista o una chauvinista por ahí, no, que nos quieren desestabilizar, como son los discursos que siempre están sacando últimamente, no, que hay denuncias graves, muy graves en el país. Yo no sé a qué le llamarán hablar así, pero por ejemplo el presidente del Congreso dijo, el señor que está a cargo de la presidencia del Congreso dijo, en el Congreso hay narcotraficantes o algo así se refirió. Eso es gravísimo y delicado. Y acaban de decir que somos un narcoestado. Y acaban de decir por ahí que la FNA, yo tengo el recorte aquí, yo creo que se lo mandé a usted, don Raúl, donde se acreditan estas palabras a un funcionario policial. No es un invento, sino que sale ahí, pues, ¿yo qué quiere que haga? Que se le acreditaron a una persona y entre otros que es solidario con una investigación de periodistas independientes en relación a pruebas falsas que se refirió el amigo Rubio, que se siembran en los juicios. Los que vamos a los tribunales de justicia vemos eso, mala interpretación, incorrecta interpretación de resultados, al igual que lo que ocurrió con los resultados del HIV hace muchos años. A todo el mundo le decía, te salió la ELISA positivo y la gente se suicidaba del hospital de escuela, cuando lo que tenían eran lombrices. Pues lo mismo, las pruebas de COVID, hay un montón de gente que... ¿Sí? Es cierto, la prueba de ELISA positivo no indica nada y puede tener oxiuros, o sea, lombrices, y la gente se suicidó del hospital de escuela, por eso pusieron un montón de barrotes, se tiraron de ahí arriba. Llegaba un baboso, le decía una enfermera ahí que no sabía interpretar resultados y le decía, mire, usted lo que tiene es tiene SIDA porque usted tiene ELISA positivo. No, hombre, si eso, cualquier cosa lo produce positividad. Lo mismo que las pruebas de COVID. Las pruebas correctas han hecho que un montón de gente hasta fuera despedida y no sé qué más al principio. O sea, ustedes recuerdan, no saber la interpretación de resultados, pues lo mismo ocurre cuando van a los juicios. El no saber la interpretación de resultados es fatal realmente. Y el Ministerio Público no se trata que uno sea proclive, ¿no? Sino que no se está interpretando correctamente el resultado. Yo creo que... ¿Cuál era la última pregunta, Raúl? Empieza por el orden, ya se me olvidó la primera. Perdón, es cuestiones de edad, vaya, pues si queremos así, me echan la culpa, me olvidé. Si fue un error o un acierto, regresar los militares a los cuarteles. Oh, por supuesto. Raúl, usted no puede correr la trabajadora de su casa si no tiene la siguiente. ¿Por qué razón? Porque se va a quedar sin quien le cocine y quien le limpie la casa y quien se la cuide. Usted no puede hacer eso. Usted no debe pelearse con quien le cocine los alimentos porque obviamente le va a dejar un desastre y a saber qué le va a echar en la comida. Pues lo mismo, esto es una carrera de relevo. Usted no puede decir al que va adelante, mira, vos no sabes correr bien, estamos perdiendo la medalla olímpica por tu culpa. No, corra, sustitúyalo y siga corriendo usted, que lo va a hacer lo mejor. El ejército, para mí, con todos sus errores, con todos los errores, porque no es un ente como tal que esté entrenando a nadie para eso, pero lo pudiera hacer, claro que sí. Son hondureños. En primer lugar, son hondureños. Son ciudadanos. Reciben salario y, por lo tanto, del Tesoro Público. Pertenecen al Consejo Nacional de Seguridad. Forman parte de la seguridad nacional. Creo yo que lo que se debió haber hecho era haber hecho las indicaciones en qué están fallando, qué cosas vemos que son anormales. Y mientras tanto estamos preparando los que van a ser sustitutos. Pero ustedes se me van hoy
y entran ustedes y vean cómo hacen. Esas cosas no existen. Eso solo se da en los estados tiránicos, en los estados que son profesionalizados. A nadie se le corre inmediatamente si no tiene usted el sustituto. Usted no debe correr el conductor de su carro, porque después quién le va a manejar al día siguiente, y ahí empiezan los problemas. O el que se le va a estrellar el carro. Yo creo que nosotros tenemos una cultura de sospecha y de descrédito. Los hondureños somos desacreditantes de todos los ciudadanos. Hilda Caldera, es que a doñita tal cosa. Wilfredo Rubio, el problema es que es tal cosa. Así somos desacreditantes. Los hondureños no buscamos los atributos ni las virtudes de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas, que son corruptas. No, la inmensa mayoría de hombres y de mujeres que están en las Fuerzas Armadas son gente correcta. Hay gente correcta, muy profesional. En la policía, claro que sí. Hay gente valiosísima. Oficiales muy correctos y agentes muy fieles a la institución. Me consta. Fui profesor de esa institución. En el Ministerio Público hay excelentes fiscales. En la oficina forense hay excelentes funcionarios. Claro que sí. Pero nosotros tenemos la característica de estereotipar las personas y tenerles hasta miedo. Les voy a contar algo, Raúl. Un pánico que ocasiona en Honduras es la persona que sabe. Entonces, el ignorante se aterroriza ante la persona que sabe. Y en este campo, voy a usar las palabras de Rubio, que el temor es los corruptos. ¿Es Honduras un país corrupto? Bueno, entonces los que han robado, los que viven de la plata pública, en forma de sustracción, no de salario. Los ladrones, los corruptos, los narcoparticipantes, los que roban las medicinas de los hospitales y las van a vender, y cosas por el estilo, le tienen pánico a una buena investigación criminal. Ahora le pregunto yo, ¿qué prevalece en la gobernatura de Honduras? ¿Les tendrán interés entonces en la investigación criminal? Esa es la pregunta que yo le devuelvo a usted mismo. Doña Hilda. Bueno, definitivamente no hay interés. ¿Para qué? O sea, estamos hablando, estamos diciendo que el 94% de los asesinatos se quedan sin resolución, sin judicialización. Apenas 6-7% van adelante. Entonces, estamos en un momento en que nos acostumbramos ya a esto. Nos acostumbramos. No es importante. Hablemos de otros temas. Muertos, si todos nos vamos a morir. ¿Verdad? Si todos nos vamos a morir, hay tenemos ese de la muerte somos. Sí. Si de la muerte somos. De la muerte somos, ¿qué importa? Pero ya, ese no es tema. Momentito, como que no es tema. Esperen, ese es el derecho a la vida. Es lo más sagrado. Esperemos que Dios nos lleve. Esperemos que Dios se haga cargo de nosotros. Pero es que nadie te puede quitar la vida. Entonces, precisamente por eso no dejamos el tema. No dejamos el tema porque no es lo mismo morir, vaya, de una muerte natural, le dio cáncer, le dio esto, un paro cardíaco, le dio tal cosa, pero que tu ser querido lo agarren a plomazos de la noche a la mañana, eso es un impacto personal que uno tiene en su vida, el antes y el después de ese suceso. Entonces, así estamos en Honduras. Aquí ahorita, lo voy a repetir, así como tenemos 1, 2, 3, 4 familiares en los Estados Unidos, ya cada hondureño está teniendo también su familiar asesinado. Y sabe, yo por ejemplo, yo hablo de ese tema, porque yo tengo que hablar de ese tema. Y la gente siente mucha vergüenza. No hice nada por resolver su caso. Yo les digo, yo los veo, digo, yo tampoco puedo juzgarme. O al otro, ¿verdad? No lo puedo juzgar. Uno no puede juzgar esta situación, ¿no? Nadie sabe cómo reacciona ante una muerte. Nadie sabe cómo va a reaccionar ante la muerte de un ser querido. Pero eso no se puede pasar por alto. Eso no se puede volver como que no importa. Entonces, esto no tiene color político. Lo que pedir, suplicar justicia es un derecho. Y eso es lo que hace fuerte una democracia. Precisamente, ¿verdad? Bueno, creo que tantos que hemos ido a Estados Unidos, bueno, ese es el imperio de la ley, se lucha
porque la ley es el pacto social. La Constitución es lo que nos hermana a todos los hondureños. Estas son las reglas, esto se puede y esto no se puede. Entonces, en este panorama, yo quiero alzar mi voz también, de nuevo, no quiero que se apague. Qué bueno sentirme tan acompañada, realmente ha sido, pues uno se siente acompañado, porque uno se siente también muy solo, pidiendo justicia, ¿no? Pidiendo justicia, pidiendo que el caso en este momento, ahorita retomo el caso para el nuevo gobierno, estar heredando un problema que va a seguir aumentando si no se toman medidas correctivas. Queremos ahorita un diagnóstico por qué la investigación criminal no avanza. El Ministerio Público nos tiene que dar una explicación. Doña Hilda, ya se hizo. Hay que hacer otra, don Denis. Lo hizo el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, don Ramón Custodio, en su oportunidad en los últimos tiempos de su estadía, ya lo hicimos. Lo pidió la Comunidad Europea. Y dentro de estas cosas se mencionó la estructura, el equipamiento y la educación para la formación de investigación en nuestro país. Y se empezó a trabajar. Por cierto, y discúlpenme, pero el edificio que se encuentra en la colonia Kennedy, se empezó el estudio en la administración Zelaya Rosales con la cooperación de la Comunidad Europea. Yo fui la persona que recibió a estas personas y les presentamos el primer listado de necesidades. Así ve, estos son los primeros listados que queremos que nos ayuden. Y era la infraestructura que usted ve en la colonia Kennedy y el equipamiento del mismo. Por supuesto que con la tasa de seguridad se amplió, con la tasa de seguridad se ha mejorado, por supuesto, para eso estamos contribuyendo los hondureños. Y también pedimos el edificio del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Tegucigalpa. También pedimos que se mejorara el de San Pedro Sula, se creara el de La Ceiba y sucesivamente se hiciera. Pero hubo un ministro ahí que se le ocurrió comprar con la tasa de seguridad, óigalo bien, unos furgoncitos para, dice él, para andar autopsiando por todo el país. Creyó que dice cargue conejos o algo así. Es una cosa ridícula. En realidad, completamente ridícula. Yo no sé quién ganó con esas compras, ¿verdad? Ahí están votados a saber qué es lo ¿Quién que eres el ministro? ¿Quién eres el ministro? No, un señor que estuvo ahí de ministro de Seguridad. Cuéntese, ¿quién? Borrales creo que era, yo no sé quién era, pero igual. Solo denme un minuto la gente. El abogado Rubio, ayer lo escuché y tenía razón en algo. ¿Por qué no retiraron el resto de la bala de la pared? Dice el ingeniero Zelaya. Aquí también, licenciado Valladares, me dice. En este hecho abominable donde los jóvenes murieron como niños, el gobierno es responsable porque su función es salvaguardar la seguridad de los habitantes en general. Y el problema no es el uso de armas, porque en el departamento de Colón están prohibidas las armas para las personas, pero los delincuentes andan armados. Por eso le pedimos al Congreso que derogue ese acuerdo. Usted me decía, porque todos hemos pensado, cuando actúan así, cualquiera hizo eso, son gente armada, son militares o policías encapuchados, pero usted me dice que las bandas de las maras entrenan militarmente a sus integrantes. Sí, claro. La verdad que es bueno manifestarlo. Hace 2 años la Policía Nacional intervino el Merendón. En el Merendón se encontró que una estructura criminal tenía un campamento para entrenar a su gente. Sabemos que también hay una influencia, por ejemplo, en el caso de cierta estructura criminal, hay una influencia de personal que se está atacando duramente en El Salvador y se han venido para Honduras. Algunas personas están aquí en Honduras, la Policía Nacional tiene que trabajar en esto. También sabemos que es necesario, como decía el doctor Denis Castro, reforzar, fortalecer más la investigación criminal y darle la preeminencia a través del Ministerio Público y la CPI a esos laboratorios que el mismo doctor Denis Castro dijo que se planificaron de antemano, pero que todavía no han dado los resultados que todos los ciudadanos queremos. Tanto el laboratorio de DPI en Tegucigalpa como el laboratorio criminalístico de San Pedro Sula. Y hay que fortalecer los laboratorios de medicina forense tanto de Tegucigalpa como San Pedro Sula. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos probatorios que se recolectan en las escenas del crimen y nunca llegan los resultados a los tribunales competentes. ¿Por qué?
porque no existe el suficiente equipo o no está el suficiente personal para que haga los dictámenes periciales. Sí es importante decir que yo siempre soy un partidario del proceso de la metodología de policía comunitaria. Toda política de seguridad tiene un apéndice de prevención. Ese es el apéndice de prevención de la actual política de seguridad del Estado. Hay que apuntarle a que la policía debe recuperar la confianza de la población. Y la única forma de recuperar la confianza de la población es acercarse a la población, fortalecer ese binomio policía-comunidad, no con el caso de crear orejismos, sino que la policía tenga confianza, recuperar esa confianza que se perdió totalmente en los últimos 12 años. Otra cuestión importante, las políticas de seguridad llevan otro apéndice que se llama represión. La represión es fortalecimiento de la investigación criminal y fortalecimiento de los laboratorios criminalísticos. El otro aspecto importante es el control, ir trabajando el control social formal y el control social informal. ¿Cuál es el control social formal? Las escuelas, la iglesia, los colegios, las universidades. A través de la educación se fortalece la cultura ciudadana, fortalece la cultura del respeto a los derechos humanos, se fortalece la cultura de la vigencia de las normas, el respeto a las normas. Y a través del control social informal, a través de la familia, que es un bastión importante de las sociedades, y fortaleciendo ese entorno familiar para que nuestros hijos sean personas de bien para nuestra sociedad. Y el otro aspecto importante que es la disuasión. La policía debe estar claro, debe analizar cada uno de los hechos que están ocurriendo en el país, debe mapear los delitos que están ocurriendo y de acuerdo a eso montar los operativos y hacer todas las acciones que tiene que hacer para disuadir la comisión del delito. Y nunca olvidarse del sistema penitenciario. Miren, el sistema penitenciario ha estado abandonado por nuestro país. Actualmente solamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo han tenido. ¿Por qué? Porque se utilizan como elementos de seguridad de los centros penitenciarios. Cuando nuestra ley, tenemos una ley moderna del sistema penitenciario, en donde habla del sistema progresivo, en donde se tiene que buscar la forma, las 3 R's le llamamos nosotros, la rehabilitación, la reeducación y la reinserción social. ¿Por qué? Porque los que están ahí dentro de ese establecimiento penitenciario son seres humanos, son personas que solamente cometieron un delito. Yo les decía al principio que decía Emil Durkheim, el problema de la criminalidad no son nuestros enemigos, son una cuestión de desviación social y por lo tanto no hay que verlos como enemigos, hay que buscar la forma de cómo reeducarlos, cómo rehabilitarlos y cómo reinsertarlos de nuevo a la sociedad. En esos 5 aspectos importantes se centra una política de seguridad del Estado y a través de eso se tiene que ir interviniendo cada una de las instituciones que conforman y que son responsables de cada uno de los apéndices que hemos mencionado. Gracias, abogado José Alfredo Ponce, que es comisionado en condición de retiro, abogado y criminalista, por su participación esta mañana. Dígame, abogado Wilfredo Rubio, lo que dice el televidente que usted manifestó sobre esa bala, y también le agradezco su participación esta mañana. Sí, pues tocó ayer hacer una especie de entrevista con reconstrucción para un medio y sí mencioné, nosotros desde lejos podíamos ver que en la pared los orificios estaban completamente redonditos o circulares. ¿Qué significa eso? Que no abrieron la pared para extraer la bala a simple vista, ¿verdad? Entonces, como uno no tiene acceso a acercarse, pero me llamó la atención eso, ¿verdad? Que no hubieran escarbado bien. Y por otro lado, tenía un comentario de lo que se ha venido hablando. Por ejemplo, la universidad no tiene ni una carrera de criminología ni criminalística. Y eso debería... Hace años, sí, una muchacha me dijo que yo me gustaría estudiar eso de criminalista, me dijo, porque yo veo programas de Estados Unidos y a mí me gustaría, pero después me dijo, no, eso aquí no hay. Sí, no hay. ¿Y sabe por qué? Porque entre menos gente sepa esto lo han manejado como chamanismo, ¿va?
como ciencias ocultas, que solo pueden estudiar en ciertos lugares controlados por el Estado. Pero esto debe ser ciencia abierta porque la gente, porque antes, ahora ni salen a dar declaraciones, porque muchas explicaciones que dan a los casos en los medios me río, pero la gente no conoce lo que los funcionarios están hablando y tiene derecho a saberlo, y la universidad debería hacer algo. Y me extraña que la universidad no ha hecho algo. Y otro punto, también me tocó representar a la familia de Orlan Chávez. Fui acusador privado en ese caso del fiscal de Oro, y de las palabras de la señora Hilda, ¿verdad? Que aparte del proceso terrible que pasó, el trato que le dieron a esa familia, no le querían pagar ni indemnización, ni seguro. La señora gastó todo su dinero, casi pierde su casa. Se iba a sentar, estuvo años sentada en los pasillos del Ministerio Público. Y algo impactante, que al día siguiente que matan al fiscal de Oro, la oficina está limpia, barrida. Entonces, ¿qué nos llama la reflexión a esto? De que ese caso no ha terminado. Todavía hay gente que está esperando ser juzgada por ese caso, hablando de víctimas y de familias, ¿verdad? Porque hoy le puede suceder a otra persona, después nos puede suceder a nosotros. Creo, no sé si todos los que estamos en este panel hemos sido víctimas de la delincuencia de alguna otra forma, Claro. ¿verdad? Entonces creo que no hay un hondureño que esté ahorita intacto, ¿verdad? Sea desde un delito menor hasta un delito mayor, ¿verdad? Entonces también los buenos somos más, tal vez habrá unos 100,000 delincuentes activos entre la cúpula y delincuentes de calle, ¿verdad? Para 10 millones somos más. Lo que necesitamos es una organización, estrategia, y echar la conciencia social y la educación, ¿verdad? Porque mientras estemos en este oscurantismo, porque el proceso penal está peor que antes, que el proceso inquisitivo. Usted va a un debate y parece que solo le hace falta verla ahí, el palo donde van a quemar a la gente y la horca, ¿no? Porque de pruebas, habiendo laboratorios, habiendo de todo, nada. Todos los resultados van distorsionados. Ahorita el Ministerio Público da miedo, ¿verdad? Usted va y ve que están procesando a gente por temas civiles, ¿verdad? No por crímenes, ¿verdad? Entonces ese es el día a día de uno que anda en la calle. Bueno, están procesando por temas civiles a personas en vez de perseguir a los delincuentes, porque están interviniendo ya en negocios. Sí. Gracias al abogado Wilfredo Rubio. Nos vamos, doctor Denis Castro. Gracias por su participación. Muchas gracias, Raúl. Mire, a mí me da gusto saludar a la señora Hilda, a Ponce y a Rubio. Claro que sí tengo tiempo de no saludarlos a su invitación, don Raúl. Pero quiero dejar claro un concepto que aquí se acaba de vertir. Raúl, criminalística es el estudio de las evidencias dejadas en un hecho delictivo. Criminalística estudia los lápices, lo que esté en un escenario criminal. Criminología no. Criminología es la rama o ciencia que estudia el crimen como fenómeno social y la búsqueda de soluciones desde el punto de vista científico. No hay que confundir criminología y criminalística, por favor. Y darse cuenta que las universidades abren carreras que encuentren empleo. Y la persona estudia para buscar un empleo posteriormente y prestar su servicio. En Honduras, lastimosamente, usted puede estudiar criminología o criminalística, y de hecho lo hay. Hay una universidad que se estudia un poquito de criminalística y creo que también criminología. Pero usted va a ver que estas personas andan dando palos de ciego. Lo mismo que, por ejemplo, yo diría, Raúl, estudiar, por ejemplo, lo que yo estudié para Honduras no vale la pena. ¿Por qué razón? En mi momento histórico sí, podría haber valido la pena, pero hoy no, porque obviamente el trabajo se consigue sin necesidad de estudiar a través del compadrazgo y la recomendación, que es lo que está ocurriendo en nuestro país. El compadrazgo y la recomendación vale más que lo que usted estudie. Y darles un abrazo a cada uno. Gracias por la invitación. Y a la población hondureña,
que no desmayen en exigir en las actuales autoridades que respondan al cargo por el cual se les paga. Yo no quiero discursos políticos, quiero respuestas y quiero resultados pronto. Este caso no puede pasar. Yo les dije, tienen 72 horas. Como les di 72 horas para resolver el caso de allá del muchacho en un motel, como de la fiscal también. Llevamos meses para que ustedes se den cuenta cuál es la prontitud y la expertise de la prontitud y seguimiento de un caso criminal en el país. Muchísimas gracias por la invitación. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias, doctor Denis Castro Bobadilla. Antes de despedirnos con doña Hilda, está Gisela Calix. La policía realiza una inspección a un vehículo que supuestamente habría participado en la masacre. Gisela, brevemente, por favor. Así es, buenos días, licenciado y televidentes de la entrevista, también a sus panelistas ubicados en la colonia Miraflores Sur, de aquí de la capital de la República, cuando ya transcurre por lo menos una hora en este operativo policial que se realiza por distintas unidades de la Secretaría de Seguridad, entre ellas la Dirección Policial de Investigaciones. Se realiza una pesquisa en una camioneta que aparentemente habría participado en este asesinato de estos 4 jóvenes ocurridos ayer en la capital de la República. Se está a la espera de los resultados que pueda arrojar esta investigación para dar con los responsables de este hecho criminal que ayer ha enlutado 4 familias de Honduras, y todavía aún no se han reportado capturas por este hecho. En las próximas emisiones de 11 Noticias les vamos a brindar mayores detalles de esta información. De momento yo vuelvo con ustedes al estudio. Buen día. Buenos días, gracias Gisela. Doña Hilda, ha sido un placer que aceptara nuestra invitación, su mensaje al pueblo hondureño. El placer ha sido mío, he aprendido tanto de tan distinguidos panelistas. Lástima, este es un tema, podemos estar todo el día, pero se aborda un tema no que solo por encima, la depuración del Ministerio Público. Dios santo, porque eso es como uno como cliente, ¿no? Uno siente una caja negra que entran las cosas y ya después ya uno no sabe nada más, qué más va a pasar. Ya no sabe qué acudir, qué hacer. Hay también mucha corrupción. Siempre hablan de la depuración de la policía, pero no se habla de la depuración del Ministerio Público. Hay que ver rendimiento, resultados. Insisto, no vamos a dejar el tema así. Estamos en la espera de justicia de otras personas muy queridas. Voy a ratificar la solicitud al Congreso Nacional de que se informe qué pasa con la investigación criminal y qué se va a hacer. Eso se llama buen gobierno, lo necesitamos, estamos cansados de ser víctimas, queremos resultados, no importa el partido político, los muertos tienen todos los partidos, hay de todos, y hay también de otras instituciones. Creo que no podemos dejar el tema, este no es un tema de noticias, este es un tema de país. Con todo el cariño, pues insisto en solidarizarme con todas las víctimas y que, sigamos denunciando. Gracias por esta invitación a esta comparecencia. Gracias. Esta mañana José Alfredo Ponce, comisionado en condición de retiro, abogado y criminólogo, el doctor Denis Castro Bobadilla, forense, abogado, el abogado y criminólogo Wilfredo Rubio, la socióloga Hilda Caldera han participado con nosotros. Espero que los aportes de ellos esta mañana nos sirvan a todos y también a las autoridades del Estado para tomar caminos de detalles tan importantes que ellos han mencionado en su comparecencia. Hoy también otra noticia que hablábamos, que hay otra noticia, es que el gobierno de los Estados Unidos ha señalado a varios hondureños, les ha quitado la visa, y eso también causa repercusiones en la banca nacional para los señalados en la tal lista Engel. Arvis Edulfo Herrera Carballo, Elmer Giovanni Ordóñez Espinal, Claudia Yanilia Noriega González, David Eduardo Ortiz Handal, Racel Antonio Tomé Flores, él es vicepresidente del Congreso, Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Edgardo Antonio Casaña Mejía, el profesor también es vicepresidente del Congreso, Juan Ramón Maradiaga, Roberto David Castillo, este muchacho Mejía, condenado por el caso de Berta Cáceres, Carlos José Romero Puerto, Gonzalo Molina Solórzano, Juan Carlos El Tigre Bonilla, que enfrenta a la justicia allá en Nueva York, fue pedido en extradición
por los norteamericanos y aún así también lo ponen en esta lista Engel y Javier Rodolfo debe ser Pastor. Sí, Javier Rodolfo Pastor, él fue viceministro de Salud Pública. Que tengan un feliz viernes, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, no, estamos bien así, al momento de salir también y con los accidentes de tránsito. Esta semana, el último fin de semana, más de 100 accidentes de tránsito, pasé varios muertos, como la gente, que usted dijo una palabra que usó cuando los accidentes de tránsito, que es involuntario, es involuntario, pero la gente bebe, la gente demasiada velocidad y también. Así está el país. Buenos días.